Quiero referirme al tema de la economía que el presidente de la República trató ayer en la semanal, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema de las remesas, los más de 10.000 millones que están ingresando. Y digo que tiene que ver porque el presidente trató el asunto de la tasa de cambio. Considera el presidente que es normal el deslizamiento de unos puntos que ha experimentado la tasa de cambio del dólar frente al peso, y realmente lo que ha ocurrido en los 3 años de administración no es una cosa como para escandalizarse. En algún momento hemos sentido algún tipo de restricción en la facilidad para comprar dólares. Eso se ha dado. El Banco Central recientemente inyectó 200 millones de dólares al mercado justamente para responder a eso. Y en honor a la verdad, si uno compara lo que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años, y uno recuerda, por ejemplo, digamos que más, uno recuerda el salto más dramático que dio la tasa de cambio fue aquella ocasión cuando se produjo aquí lo de la corrida bancaria, el cierre de instituciones financieras en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que llevó la tasa de cambio casi al 60, en algunos momentos puntuales al 60, pero estuvo entre 56 y 58, de 30 y pico, una cosa que parecía una locura. Todos recordamos eso. Lo que ha estado ocurriendo, diríamos que parece más normal porque se ha ido deslizando algunos puntos, no obvio. Algunos sectores de la economía no quisieran eso, quisieran que el peso se apreciara más, pero hay otro sector de la economía como la zona franca y turismo y otros más que necesitan de este tipo de cosas. Esas son de las complejidades que a veces la gente no domina. Necesitan de esto para poder que el negocio le haga sentido. Pero en sentido general, el discurso del presidente o el relato del presidente en la conferencia de prensa de la semanal, ayer en la segunda semanal del año 2024, un año electoral, me pareció que el presidente quiso hacer gala de la bonanza económica de la que habla el gobierno, ese crecimiento de la inversión extranjera el año pasado, 4.200 millones de dólares. Y si usted ve ese discurso, ese relato del gobierno o del presidente de la República, que es básicamente el que está tratando estos temas, lo hace ocasionalmente el Banco Central de la República, el ministro de Hacienda no habla mucho, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo tampoco habla mucho de estos asuntos de gobierno, básicamente es el presidente de la República quien maneja estos temas. Pero si usted ve eso y usted lo vincula con las cosas de las que hemos estado hablando nosotros en los últimos tiempos, estos proyectos importantes que están recibiendo inversiones notables para la parte de Pedernales, para la parte de Manzanillo, lo que está ocurriendo aquí con inversiones turísticas, inversiones en el sector del turismo, usted entonces puede entender que ciertamente se están produciendo cosas en el país que hacen que uno vea el futuro con optimismo, y qué bueno. Y mire, esa semanal de ayer fue enfocada básicamente en el tema económico. El presidente se hizo acompañar de parte de ese equipo, fundamentalmente, lo que sería el gabinete económico, y estuvo ofreciendo cifras sobre lo que es la visión del gobierno de la economía dominicana, que yo creo que está bien apegada a lo que es la realidad, desde esa parte de la misma remesa que estábamos hablando, que Dani mencionaba, que fue resaltado ayer, pero el hecho de que República Dominicana, decía el presidente, desde el 2019 hasta la fecha, ha elevado la renta media en más de $2.000 per cápita. La renta media per cápita, situando el ingreso per cápita en República Dominicana, es $11.200 anuales. Eso es coloca a República Dominicana oficialmente en un país de renta media, y eso sin establecer lo que es el poder adquisitivo como por paridad del tipo de cambio, que todavía elevaría aún más el cápita de República Dominicana, lo situaría en cerca de $16.000 al año. La inversión extranjera directa, más de $4.000 millones el año pasado, y cómo se ha hecho esto con mucha estabilidad. Y yo creo que durante este año que pasó, y no es para mí ocioso, no está alejado de una visión política interesante, la razón por la cual el presidente tocó este tema ayer. Dani decía que no hablaba mucho el gobierno, y es verdad.
en materia económica el Banco Central prácticamente ha sido la única entidad que ha tenido voz en los últimos años. Pero eso tenía una razón de ser. Usted no habla cuando está dando noticias que no son buenas desde el punto de vista de lo que está pasando en la economía, aunque su estrategia esté dando resultados. Y me explico. El año pasado, el 23, no era un año, ni se proyectó en ningún momento como un año económicamente floreciente. Era un año de lidiar con una serie de retos que planteaba la economía local y global. Fue un año de altas tasas de interés, fue un año de bajo crecimiento, de alta inflación. Fue un año que comenzó con un crecimiento en el suelo, con una inflación alta y que fue controlándose con tipos de interés altos y que fueron aplicándose las políticas económicas que se sabía. Y recuerdo, si ustedes se traspolan un año atrás, a esta fecha, lo que el presidente estaba reuniéndose con el gabinete económico era para tratar de incentivar el gasto público para ejercer algún contrapeso contra las medidas que ya venían dadas desde la política monetaria para ralentizar la economía, para controlar la inflación. Y en este año que pasó, el 23, vimos cómo el Banco Central, aplicando política económica adecuada, política macroeconómica adecuada, logró un control de la inflación que cerró, decía el presidente ayer, en 3.55 anual, dentro del rango meta, que era el 4%. Pero además logró una reducción importante en el tipo de interés, que ya no se puede bajar más, porque hasta que la Reserva Federal no baje, ya no, República Dominicana no puede seguir cediendo nivel en la tasa de política. Pero ya República Dominicana logró sus objetivos. Eso costó crecimiento económico. Yo veía a sectores de la oposición criticando el tema del crecimiento, que República Dominicana no crece. Y tengan cuidado con el discurso, porque las políticas que se están aplicando van a tener un efecto, y así fue. Se controló la inflación, se redujo de forma importante la tasa de interés, el tipo de interés, se mantuvo la estabilidad cambiaria, porque es normal lo que pasa en la economía dominicana cada fin de año. Se produce un ajuste natural del tipo de cambio para dejarlo en el nivel que la economía sea competitiva para todos, sin que produzca inflación. Y el último trimestre del año, sobre todo los últimos 2 meses del año, se creció de forma importante. Y cuando llegue enero ahora, pues entonces que no vengan ahorita con el tema de que del rebote. No. Usted compara el crecimiento económico mes con mes. Cuando crezcamos en enero, es a compararlo con enero del año pasado. Si enero del año pasado fue malo febrero, fue malo marzo, fue malo abril, y este año venimos creciendo desde septiembre, octubre, noviembre, pico en noviembre, diciembre. Vamos a ver el número de diciembre, pero seguro se creció de forma importante. Enero sigue así, y es comparado con el año pasado. Si aparece un crecimiento de 7, 8%, 5, 6, 7, no digan que es un rebote, es la realidad, porque con el año pasado hay que compararlo. Entonces, el gobierno, este año, así como el año pasado cayó, cerró la boca con el tema económico porque no era un tema que le convenía, el hecho de que el presidente de la República arranque prácticamente el año de la semanal, la segunda del año, con el gabinete económico ofreciendo cifras, le indica que el discurso económico será fundamental en la campaña. Y lo será porque este año, independientemente de los retos que plantea la economía global, y claro, la economía dominicana, pero en comparación con el año pasado, debe ser un año bueno, en varios sentidos. No solamente por los indicadores que ya he mencionado de política macroeconómica, que ya se flexibilizan, ya permiten una relajación un poco de las políticas restrictivas que el año pasado hubo que implementar, sino que tenemos la campaña, hay dinero, se mueve más dinero en la calle, hay toda una dinamización de la economía que no solamente es parte de que el gobierno gaste, sino el sector privado también. Y ese tipo de cosas se van a ver reflejadas. No tengo la menor duda en los primeros meses del año. Y creo que por eso el presidente arranca el año prácticamente con la bandera de sus resultados económicos. Que no tengo duda de que si las cosas operan como se proyecta, el año comenzarán con muy buenos números. Y creo que por ahí vienen las cosas con el gobierno y el presidente. Que el presidente lo hace público, pero Luisín y yo, en
el viaje que hicimos recientemente a Pedernales, donde el presidente fue a lo de el recibimiento de 2.000 y tantos turistas que vinieron al primer crucero que tocaba el país por Cabo Rojo, Pedernales, el presidente hacía más o menos un relato parecido, hablando sobre cómo él veía lo que estaba ocurriendo en el mundo económico de la República Dominicana. Y para mí el presidente se excedió tanto que yo tuve que decirle, presidente, pero si esto es así, aquí no hay que hacer reforma entonces. Si las cosas van tan bien, entonces no podremos defender la idea de que hay que hacer una reforma como están recomendando los organismos internacionales. Y él se quedó para atrás como caramba. Son cosas diferentes que reformar. Odio. Y defendía entonces la reforma y pasó a explicarnos por qué la reforma, la cantidad de esos 200 y tantos miles de millones de pesos que se demandan para atender algunos sectores importantes, para hacer reformas estructurales fundamentales en la economía dominicana y corregir algunas distorsiones que tenemos hoy. Y hacía hincapié en decir, porque la reforma no es solamente para aumentar impuestos, hay que hacer unos cuadres para que esto marche parejo, para que algunas distorsiones que se han dado en el tiempo puedan ser corregidas. Pero yo creo que las noticias que hay son esas. La gente puede decir, en términos políticos, sobre todo en tiempos de campaña, la oposición le puede dar otro matiz. Eso es normal, para que tampoco pensemos que eso es nuevo. Ahorita lo que el presidente dijo que no es, porque la oposición lo plantea de esa manera a su estilo, pero los números están ahí. Los que hoy gobiernan no crean, lo que hoy gobiernan no crean en el mismo número que hoy dan. Es el mejor ejemplo. Los que hoy nos están gobernando eran críticos del gobernador del Banco Central de la República, a quien consideraban como un maquillista, el maquillador de las cifras económicas, don Héctor Valdés Albizu. Los que hoy están gobernando. Y los que hoy están gobernando ¿qué país era ese? Fueron los que apadrinaron y defendieron la decisión del presidente de la República, que es el jefe de lo que gobierna, para que don Héctor Valdés Albizu permaneciera en el Banco Central de la República, señal de que los números que él daba antes se acogían a la realidad, eran correctos. Entonces, hoy el gobernador sigue siendo don Héctor Valdés Albizu. Ayer estaba en la semanal el gobernador. Sí, el presidente lo estrenó ahí, pero además el gobernador, cuando don Freddy hizo una palabra que me gusta, ronca. Freddy dijo ayer que los guardias están roncando con lo que hicieron el lunes. El gobernador ronca. Por ejemplo, el dólar ya está controlado. Pero saben, perdón. Nunca ha estado descontrolado. No, ha estado en control siempre el dólar. Siempre ha estado en control, siempre. El presupuesto está hecho. El Banco Central tiene una reforma de 15.000 millones de dólares. La más alta de la historia. Hay algunos inquietos. Es que es normal. Lo que pasa es que se quiere hacer, no entendemos. Es que hay gente que todavía ve la economía del cacao y el azúcar. Es una economía que produce una cantidad de dólares que es suficiente. Aquí lo que hay que generar es estabilidad, permitir que se vaya deslizando. Ese es el arte que tiene ese equipo que tenemos que Banco Central, encabezado por don Héctor. Tú tienes que permitir que el dólar vaya ajustándose a la economía sin generar mucha inflación y dándole competitividad a la economía dominicana. Aquí no se mueve con un dólar al 40%, a 40 por 1. Si el turista que viene aquí lo hace más caro venir aquí 20 veces que ir a México, para poner un ejemplo. Exacto. O la cachucha o el teacher, el equipo médico que se produce aquí, va a salir mucho más caro porque es más barato hacerlo en Costa Rica o en Honduras porque hay más competitividad del tipo de cambio. Entonces tú tienes que llevarlo poco a poco. Y eso es lo que pasa. Eso pasa cada año. Busquen los números. Al final del año siempre se desliza un poquito. Y al final del año se acaba cerca del presupuesto. Freddy decía correctamente, el presupuesto está en 60. En 60 hecho. El año que viene va a acabar en 60. O 60.5. Y es normal que se lleve así. Eso no es natural. Ahora, pero una precisión, don Dani, de por qué lo dije y el control que él tiene. Eso es tan así a partir del elemento que has citado del presupuesto. O sea, la gente, una vez, yo me acuerdo cuando Temístocles, los anteriores, los de este gobierno criticando que sí estaba en el presupuesto, eso es planificado. Eso para la época siempre en diciembre. Ahora, en esta ocasión, yo lo he citado de cómo el Banco Central lo hizo y dejó una referencia a don Héctor, porque no podemos olvidar que estamos en un año preelectoral. Al final del día, el dólar sigue 58 y tanto, que es el cosa, y se va a ir deslizando poco a poco. Así estuvo el mismo Banco Central, el mismo don Héctor, años anteriores ha venido deslizándose 56 para eso ajuste en la economía. Lo que pasa es que se escasea, perdóname Dani, se escasea
porque como los agentes económicos que bregan con esto, los profesionales de la finanza, saben que se va a deslizar un poco en este último, el trimestre que va desde noviembre hasta enero, acumulan dólares para ganar dinero. Y no chela, acumulan millones de dólares. De reposición de inventario también. Ya eso no funciona así, Dani. Eso también es una parte mínima. La economía dominicana tiene una dinámica que se repone constantemente. O sea, ya ese criterio de los picos de inventario existe. Pero es que ya la economía dominicana produce dólares. Ya no depende de la zafra del azúcar. Ya es constante, lineal. Es un tema de que, y ya tenemos un mundo financiero, donde una banca de tesorería, una finanza, profesionales de la finanza, que viven de eso y hacen negocios con eso. Y los dólares se escasean entonces porque están buscándolo, y los mismos bancos, si tú no tienes un cliente importante que le compra siempre, no te lo venden. Porque ellos están haciendo también finanzas con ese dinero. Y saben que se va a devaluar un poquito. Y mucha idea de la buena. Y 50 puntos básicos en miles de millones es mucho. O sea, tal vez para $10,000 no, para $5,000 no. Que tú lo compras 58 o 58.50 no hace gran diferencia. Esos son 3,000 pesos. Pero cuando usted maneja millones de dólares, eso hace diferencia. Ahora, para poner en contexto aún más esto, para que veamos qué tan importante es la parte política, estas precisiones del presidente que se producen ahora, esta semana, son sobre cosas que han estado ocurriendo. No es que descubrimos hoy que la economía tiene ese comportamiento, no es que descubrimos hoy que el gobierno ha tenido bajo control la tasa de cambio, que cuando ha tenido que hacer inyecciones el Banco Central lo hace, que cuando hemos tenido que tomar decisiones en la Junta Monetaria del Banco Central para bajar el tipo de interés, en un momento para subirlo, en otro momento para bajarlo, para frenar sobre todo lo de la inflación, para poder hacer comparaciones entre cómo la República Dominicana lo logró en un tiempo relativamente menor con respecto a otras economías del mundo. Eso ocurre ahora, esto que ustedes están viendo ocurre ahora justo porque la oposición, básicamente el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, ha ido haciendo un discurso, un planteamiento en el sentido de que nadie reelige a un gobierno con problemas económicos, en un país con crisis, con inflación, nadie es capaz de reelegir a un gobierno que está en esa situación. Entonces el gobierno se encarga de decirle al país la versión suya y dice, mire, sin decirlo, porque el presidente no ha hecho referencia a lo que dijo la oposición, pero sin embargo, en la práctica lo que está haciendo es respondiendo a la oposición con los números oficiales del gobierno que ya antes han sido respondidos con lo que dice Standard & Poor's, lo que dice el Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice el Banco Interamericano, hablando sobre lo que está pasando en el país. Digamos, la economía no cerró con el nivel de crecimiento a diciembre de 2023 como se había proyectado originalmente, pero no es un caso de República Dominicana. Crecimos, no como pensamos que íbamos a crecer, no como se proyectó, pero eso se produjo en el mundo. O sea, entonces, lo que quiero decir es que la política está muy presente en todo esto.